Todos. A nombre de la Red Internacional de Tecnologías Inclusivas y de Educación, RITIE, les damos la más cordial bienvenida al webinar titulado Digital Twins y Humanos Virtuales, la convergencia entre realidad expandida, IA y HC. Nos complace contar con la presencia en este espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje, en el que exploraremos con la integración de tecnologías emergentes, está transformando la manera en que interactuamos, aprendemos y construimos soluciones innovadoras para los retos actuales. La convergencia entre la realidad expandida y la inteligencia artificial y los humanos virtuales abre nuevas posibilidades no solo en el ámbito tecnológico, sino también en la educación, la inclusión y el desarrollo social. Este tipo de iniciativas nos invita a repensar el futuro desde una perspectiva más humana, ética y accesible. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación del doctor Ismar Frango Silveira, quien nos compartirá su experiencia y conocimientos en este fascinante campo, aportando una visión integral sobre el impacto y las oportunidades que ofrecen estas tecnologías. Pero antes me voy a permitir leer una pequeña semblanza. El doctor Ismar Frango Silveira de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, SP, Universidad de Cruzeiro, es licenciado en Matemáticas, Informática, máster en Computación y doctor en Ingeniería Eléctrica. Actualmente es profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, catedrático de la Universidad Cruzeiro do Sul, ambas en Brasil, trabajando en cursos de pregrado en computación y actuando como investigador en programas de maestría y doctorado. El doctor Ismar es autor de más de 350 artículos en revistas internacionales, libros y conferencias científicas. Ha sido el supervisor de 20 doctorados y 34 maestrías. Es parte de la comunidad LACLO, Comunidad Latinoamericana de Tecnologías del Aprendizaje, de HCI Colab, una red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. En BG Colab, red colaborativa de investigación y desarrollo de videojuegos en América. Agradecemos sinceramente su presencia y los invitamos a participar activamente, a reflexionar y compartir sus ideas a lo largo de esta sesión. Bienvenidas y bienvenidos, y que este webinar sea una experiencia enriquecedora e inspiradora para todas y todos. Adelante, doctor Ismar. Buenas tardes a todas y todos, buenos días, de donde nos escuchen. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho a RITI, esa red tan prestigiosa que nos brinda con webinars muy interesantes para nuestra actualización, mientras somos investigadores, profesores o estudiantes, bueno, o interesados en las temáticas de esa red. Agradezco a Francisco Álvarez por la invitación y a la profesora Mónica Carreño por la conducción de los trabajos de esta tarde. Bueno, como ha dicho ya la profesora Mónica, vamos a hablar un poco de los temas de Digital Twins o los gemelos digitales y humanos virtuales y intentar comprender cómo es hecha esa convergencia entre muchos temas, por ejemplo, temas de XR, de realidad extendida, que incluye realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial y todas las derivaciones de inteligencia artificial, como por ejemplo la inteligencia artificial generativa, que está tan de moda por ahí, HCI, la interacción humano-computadora, y también otras áreas como IoT y Internet de las Cosas, computación distribuida, computación gráfica. Bueno, essas duas aplicações, tanto los gemelos digitales quanto los humanos virtuales, son áreas muy profícuas de aplicación de los conceptos que provienen de esas otras áreas, áreas duras, es decir, de la computación. Bueno, agradezco mucho la presentación de mi currículo. Hubo algunos cambios en mi currículo desde la última vez. Creo que han accedido a un currículo un poco antiguo, eh, pero voy a actualizar un poco lo que estoy haciendo, de dónde hablo. Y mi nombre es Ismar Frango. Frango, para los que son hispanohablantes y quizás no lo sepan, es pollo en portugués, que en Brasil hablamos portugués.
Entonces, mis estudiantes me llaman de profesor Pollo o alguna cosa así en buen portugués. Entonces, eso soy yo. Yo soy de São Paulo. En verdad, yo vivo en São Paulo hace un montón de tiempo. Trabajo acá. São Paulo, para los que no conocen, es una ciudad grande, muy larga, como Ciudad de México, por ejemplo. Incluso estamos siempre en la competencia a ver cuál de las dos es la ciudad más larga, más habitada de las Américas. Siempre estamos ahí, Ciudad de México y São Paulo. São Paulo es la ciudad más grande de Brasil. Y actualmente prosigo en Mackenzie. En Mackenzie tenemos una actuación muy fuerte en investigación con un programa de maestría muy interesante, que es una maestría profesional con temas de investigación aplicados. Y muy recién empecé a trabajar en la Facultad de Ciencias Médicas de Santa Casa, que tiene que ver, es que estamos manejando carreras de computación en salud en esa facultad. Y las redes de colaboración que participo, de las cuales participo y para las cuales invito a todos a conoceren. LACLO es una red de investigadores, estudiantes, profesores interesados en tecnologías educativas. Vamos a hablar un poco de educación hoy y aplicaciones de esas tecnologías de gemelos digitales y humanos virtuales en educación. Les invito a todos también a nuestra conferencia que pasa todos los años. En ese año va a ser en Río de Janeiro, Brasil, en la bella ciudad de Río. Los que no conocen, es una oportunidad para conocer a Río. Los que ya conocen, es siempre bueno volver. Entonces va a ser en octubre la conferencia LACLO. Ahí está el sitio de la conferencia. Y las dos otras redes que participamos, una de videojuegos y otra de interacción humano-computadora. Bueno, vamos a hablar de los dos temas y verificar qué intersecciones esos temas tienen entre ellos y empezar quizás por el primer tema que son los gemelos digitales. Aquí puso un dibujo de los super gemelos. Eso es para los más viejitos de la audiencia, los que tienen mi edad, o unos 40 picos. Era un dibujo que pasaba en la tele, en muchos países de Latinoamérica pasaba eso, que eran dos hermanos gemelos, gemelos, bueno, muy similares entre ellos y que tenían características únicas, muy únicas, cada uno de ellos. Eso es para un poco para hacer una alusión pictórica de qué serían, qué son los gemelos digitales. ¿Y qué son los gemelos digitales? Creo que hoy día es una temática que ya es conocida, mucha gente ya conoce. Por ejemplo, acá en Brasil salió en los periódicos, salió en la tele, entonces es un tema de conocimiento, es decir, general. ¿Y qué concepto tenemos de gemelos virtuales, perdón, gemelos digitales o en inglés digital twins? Es un concepto de Greaves, es un concepto que no es tan nuevo. Greaves empezó ese concepto en el año 2000 mientras trabajaba en proyectos de NASA en Estados Unidos. Y el concepto es muy simple. Gemelos digitales son dos entidades, siendo que una de ellas es física y la otra es virtual. Entonces tenemos un espacio físico donde es la realidad, es así decir, algo físico, ni siempre tangible, es que vamos a verificar, pero los primeros ejemplos van a ser cosas tangibles, entonces objetos, un teléfono, por ejemplo, o cualquiera, lo que sea, un vaso, aquí estoy con un vaso, eh, cualquier cosa que sea física que pueda tener un representante virtual, que sea tan similar al elemento físico cuanto sea posible.
Ese es un tema importante, que es decir, cuán necesariamente es igual un gemelo de un elemento físico. Es decir, eso depende de los objetivos del modelaje, del modelado, depende de los objetivos de los sistemas siendo planteados, pero esa es la idea de gemelo digital. Y más importante, ellos hacen un cambio de datos. Mientras en el espacio físico se generan datos, esos datos pueden o suelen ser transmitidos para su contraparte virtual y al revés. Yo puedo generar datos en la contraparte virtual y hacer con que esos datos puedan reflejar en la parte física. Bueno, ¿cómo ese es hecho? Esa idea era de 2000, en una época en que no teníamos muchos avances, o estaban empezando los avances en sensores, actuadores, todos esos términos que tenemos de qué área, del área de IoT, de Internet de las Cosas, que depende fuertemente en sensores y actuadores. Pero, eh, pero todo eso que hablamos de gemelos digitales, por veces se parece con el mismo concepto de simulación que ya tenemos hace un montón de años, pero es un concepto un poco distinto, es un concepto un poco más, un poco no, mucho más avanzado que el simple concepto de simulación. Para eso es interesante intentar comprender los gemelos digitales en distintas dimensiones. Por ejemplo, la dimensión acá a la izquierda de sincronización, donde podemos tener un gemelo digital que es totalmente sincronizado con las dos partes, física y virtual, son muy sincronizadas. Es lo que llamamos de deep synchronization, o que no hay esa sincronización, en que los datos, por ejemplo, solamente vayan de un lado para el otro, pero no vuelven, que es la shallow synchronization. Y hay otras dimensiones de clasificación. Hay gemelos digitales que la visualización depende de realidad extendida, o realidad virtual, o realidad mixta. Hay gemelos digitales donde no hay esa necesidad. Vamos a hablar un poco de eso, porque en términos de tipos, acá no voy a me detener por mucho tiempo, pero en términos de tipos, son identificados en la literatura 8 tipos de gemelos digitales. Hay algunos tipos que son muy cerca de la representación de cosas físicas. Por ejemplo, ese es ADT, A de asset, que es un producto, una pieza, un elemento, que son compuestos, que son hechos de CDTs o componentes de T, o gemelos digitales de componentes, que dice respecto a piezas más pequeñas, elementos que componen un asset. Y, por ejemplo, tenemos los HDT, que vamos a hablar más adelante, que son los Digital Twins de humanos. Tenemos los PDT, los Digital Twins de procesos, y los Digital Twins de sistemas, los SDTs, los EDTs, los Digital Twins de entornos, environment, y ODTs, los Digital Twins de organizaciones. Y todos esos Digital Twins pueden ser combinados en un Meta Digital Twin que está más aquí abajo en el lado derecho abajo. Ese es un Meta Digital Twin. Voy a enseñar algunos ejemplos un poquito más adelante. Pero como mencionaba, es importante que tengamos conocimiento de los digital twins, de los gemelos digitales, como una extensión, como un avance de todo el campo, de toda el área de realidad virtual aumentada y mixta. Entonces, si tomamos un continuum, ese continuum ha sido publicado por nosotros hace 2 años en un artículo en 2024, en que verificamos que era la realidad virtual en los 90, hace 30 y pico años más o menos, que era la realidad virtual en ese momento que teníamos
¿Y qué podemos lograr hoy día con Digital Twins? Vamos a verificar un avance muy fuerte en las tecnologías y en los conceptos. Vamos a pasar paso por paso. Por ejemplo, cuando hablamos de realidad virtual básica, el amanecer de la realidad virtual, los primeros pasos de sistemas de realidad virtual, hablamos de lenguajes como VRML, X3D, que quizás los más viejitos de aquí de la audiencia conocen. Yo mismo trabajé mucho con esos lenguajes. Pasa que era un momento de una realidad virtual muy poco realística por limitaciones de hardware y todo lo más. Era el momento de las caves, de las cuevas digitales, esas salas que tenían espejos y proyectores y, y lo que teníamos era solamente los sistemas de realidad virtual que llamamos de realidad virtual de walkthrough o simplemente de contemplación, de caminar por entornos virtuales, de visualización y era lo que teníamos. Cuando empezaron a surgir elementos de manipulación de los elementos 3D, es que los entornos virtuales empezaron a evolucionar de manera muy importante. Entonces, no solamente cosas como guantes, por eso llamé a la diapositiva de echándole el guante. No solamente guantes para manipulación de elementos tridimensionales, pero también dispositivos táctiles, como en ese ejemplo de un parcero de nosotros que hizo un modelo 3D de una vaca para hacer entrenamiento de inseminación artificial de vacunos, que es una cosa que depende mucho de las sensaciones táctiles y eso es posible con equipos que simulan el sentido táctil. Y eso ya estamos hablando de 2000 pico, entonces eso también es el pasar del tiempo. Hasta que entró en la cancha realidad aumentada. Eso ayudó mucho a popularizar aplicaciones eh, que podrían ser accedidas por celular, por equipos móviles, por ejemplo. Y un elemento muy, muy de fama en ese momento ha sido Pokémon Go. Creo que todos conocen, un videojuego que ha sido muy de moda y que utilizaba muy fuerte la realidad aumentada y funcionaba en los celulares y un montón de aplicaciones, incluso en educación, pero también en otras áreas. Y aquí ya trabajamos con otros lenguajes de programación como WebGL para browsers, OpenGLS y, y en ese momento vemos la fusión de mobile, de las cosas de mobile con las aplicaciones de realidad aumentada. Y la mezcla de la realidad aumentada con la realidad virtual nos lleva a la realidad mixta, la MR, como llamamos. Bueno, ¿y qué tenemos enfrente? Tenemos el despliegue de los digital twins. Entonces, ¿qué hace con que los digital twins sean distintos de las aplicaciones convencionales de realidad virtual o aumentada? ¿Qué hace distinto es esa fuerte conexión de datos entre los equipos y los elementos físicos o los elementos del mundo real con los elementos del mundo virtual. Entonces, es decir, si yo tengo un paciente en una cama de hospital y yo soy un doctor y quiero hacer experimentaciones para ver, por ejemplo, qué miembro operar, qué debo hacer en una cirugía.
Entonces yo puedo hacer mis experimentaciones en un digital twin, en un gemelo digital de un paciente. E dependendo de como é implementado esse digital twin, esse gemelo digital, as coisas que eu hago em el elemento virtual podem ser reflejadas en el físico, com, com braços robóticos, com actuadores, por exemplo, lo que permite, por exemplo, cirurgias que sean hechas a distância. Entonces, muchas de las aplicaciones de gemelos digitales van a depender mucho de ese conjunto de sensores, ese conjunto de actuadores entre el elemento real y el elemento virtual. Y, y si vemos aquí, entonces estamos hablando no solamente de realidad virtual por la representación 3D y todo lo más, pero también de IoT, como también de cloud computing, ya que mucho procesamiento hay que ser hecho y posiblemente en la nube. Y estamos hablando de esos modelos nuevos de computación, edge computing, en que tenemos computación de borde, o fog computing, cuando tenemos muchas nubes, o dew computing, cuando tenemos computación mezclada con muchas nubes y computación de borde. Y y con eso también estamos hablando ya de 2010, 2020, donde aparecen nuestras amigas que están acá, las LLMs. Y las LLMs ayudan en otras aplicaciones posibles de Digital Twins. ¿Se acuerdan que hablábamos de distintos tipos de Digital Twins? Digital Twins de humanos, o sea, como di el ejemplo de un paciente en un hospital, por ejemplo, y podríamos trabajar con un digital twin humano, pero también tenemos digital twin de entornos y otros tipos de digital twins. Las LLMs tienen, y esa gráfica es de 2 años atrás, y en ese momento tenían potencial para cosas como, ups, perdón, para cosas como entornos automáticos, avatares automáticos, y eso era 2024. Y hoy día, ¿qué tenemos? Bueno, hoy día creo que no es sorpresa para nadie, tenemos las LLMs mucho más potentes, mucho más promisoras, con mucho más capacidades de que tenían antes. Y podemos creer que esa frontera de la ciencia que pusimos ahí en 2024 ya se movió hacia adelante. Y vamos a hablar de eso en algunos momentos. Pero antes, les doy un ejemplo de un proyecto que estamos colaborando, nuestra equipo de investigación acá de Mackenzie, viene colaborando con una equipo de investigación de la Universidad Federal de Uberlândia, que es en el interior de Brasil. Es el siguiente ejemplo. El ejemplo es manutención en subestaciones eléctricas. No sé si conocen bien el contexto, eso está por todo lado, pero una subestación eléctrica es responsable por la distribución de energía eléctrica por ciudades, por ejemplo. Pasa que esas subestaciones manejan un potencial de energía que es muy fuerte y puede ser muy peligroso, muy dañoso si los seres humanos tienen que caminar por dentro de la subestación. ¿Y por qué un ser humano tendría que caminar por una subestación que maneja un voltaje de 500.000 volts para manutención? Muchas veces, muchas de esas piezas requieren manutención y esa manutención tiene que ser hecha. Y bueno, quien va a ser, a principio serían seres humanos, pero es una situación muy peligrosa. Por eso es un tipo de situación que requiere un entrenamiento muy fuerte, muy preciso, porque cualquier error puede ser fatal al funcionario
y además causar muchos daños al sistema de distribución de energía. Y es fatal, fatal mismo. Bueno, es fatal de muerte. Entonces, ¿cuál era la demanda? Hacer un sistema, ese empezó hace muchos años. La demanda inicial era hacer un sistema de simulación de subestaciones eléctricas del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica de Brasil para hacer entrenamiento de los funcionarios. Eso era la demanda inicial, hacer una simulación. Guarden eso. Entonces empezó como una simulación 3D con realidad virtual, con gafas, con guantes, con todo que teníamos en realidad virtual y aumentada también para hacer la simulación de los procesos de mantenimiento. Entonces, los procesos de mantenimiento solían ser enseñados a los nuevos funcionarios de mantenimiento a través de essa simulação. Pero essa simulação ganhou outros contornos, ganhou outras formas e ganhou vida no sentido de ser uma representação muito perfeita. Se miram, essa é uma foto real e esse é o entorno 3D. Essa é uma parte que é um reto de investigação, como fazer com que esse trabalho de modelado seja mais sencillo. Então, acá estão todas as peças que requerem mantenimento modeladas com detalhes de textura, de color, de tamanho e todo. Bueno, passa que essa simulação pode ter muchas informaciones y aún contar con muchas posibilidades de sensores. Y la subestación pasó a agregar actuadores en sus manipulando el entorno real. Y entonces esa simulación, ¿por qué? ¿Qué tenemos? Tenemos una representación real de un entorno. Ese es un ejemplo de que llamamos de meta digital twin. ¿Por qué meta? Porque él tiene un conjunto de otros tipos de digital twin. Él tiene digital twin de entorno, que modela un entorno, tiene un montón de componentes, un montón de assets. Entonces hay muchos tipos de digital twins acá. Y ese es un meta digital twin y se convirtió en meta digital twin por ese intercambio de datos en tiempo real. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de manipulación de, del entorno. Y si miran, acá está en portugués a la izquierda, en que en tiempo real se muestra el estado de esas estaciones, de esos elementos que están en verde seleccionados, y aquí muestra el estado actual de ellos y se puede cambiar el estado actual de ellos en el gemelo digital y ese cambio se refleja en el sistema real, en tiempo real, en tiempo de una conexión. Les traigo, por ejemplo, acá, mm, ups, creo que no fue. Ah, pena, ese video no fue. Pero déjame ver acá, solo un rato, perdón.
Déjame ver si en el... Creo que... no, perdón, vino como una imagen. Pasa nada. Es que, es que pensé que viniera como un video y vino como una imagen, pero bueno. Pero creo que fue posible para que ustedes puedan mirar un poco de la idea general de lo que sería un gemelo digital y en ese caso un gemelo digital complejo, que es un gemelo digital meta, con muchos elementos. En ese video que les íbamos a enseñar, tenía una manipulación de válvulas y, y enseñaba cómo se manipulaba en el entorno virtual y cómo eso podría reflejar en el entorno real. Bueno, pero lo que quisiera comentar era sobre justamente la frontera de la ciencia, porque eso que hemos enseñado ha sido un desarrollo de muchos años, un sistema de realidad virtual que se convirtió en un gemelo digital. ¿Y dónde estamos ahora? Eso ha sido hecho considerando una frontera de la ciencia con las LLMs acá. Ese diagrama es de junio de 24, pero mucha cosa pasó desde entonces. Y muchas tecnologías surgieron y estamos en marzo de 2026 y la pregunta es, ¿cómo anda, por dónde anda esa frontera de la ciencia, esa línea que está ahí? Seguramente hasta ela estará bien más adelante. Entonces vamos a mirar un poco cómo está esa frontera de la ciencia y lo que tiene a ver con el tema siguiente. Una cosa que ha evolucionado en los últimos 2 años es la creación de entornos automáticos, entornos que son creados por inteligencia artificial. Entonces, entornos que eran puro fruto de modelado 3D estático, ahora pueden ser hechos con apoyo de inteligencia artificial. Por ejemplo, acá. Esse sí es un video. Un divisor de aguas seguramente ha sido Hello, el everybody, it's your boy Nate. Today we're checking out the latest VO3 AI video de generation Google, tools. que ahora There's está three integrado a to start Gemini. by. So we're going to be diving into Theo 3, and we're also going to be checking out the brand new tool Flow, which is made specifically with creative visual storytelling in mind. We're going to be showcasing non-cherry picked results. That way you guys get a clear understanding as to whether or not this is going to be worth it to you and your creative. Bueno, no voy a pasar el video todo, pero VO3 ha sido un marco importante para la creación de entornos, personajes virtuales y ha sido muy recientemente integrada a Gemini. Y entonces eso cambia mucha cosa cuando hablamos de entornos. Pero ustedes pueden decir, bueno, ese es video, no es de verdad un entorno 3D manipulable y todo lo más. What's up, everybody? Pero les presento otra cosa, Jenny, que es de Google también. In the week that we are set to get GPT-5, it might be easy to miss this announcement of Como Google pueden delivering verificar, eso sí es un GPT-3. entorno But long story manipulable short, it makes totalmente. the world playable. Start with an image, which could be one Aquí of your es, photos, el and personaje está jugando modify it with prompts. con el atleta. Entering, I mean, you can move around, take actions that last and stay in that world, and basically go wild. I was given early access to the presentation of Genie 3 and got to ask the makers a question. But I'm going to be honest, Genie 3 is designed and marketed to allow AI agents to act out scenarios and self improve at taking actions. That Ese es Genie 3. Entonces, ahora sí tenemos escenarios que son de verdad tridimensionales y que pueden ayudar mucho los esfuerzos de investigación, los esfuerzos de desarrollo, porque
libertan el desarrollador de mucho trabajo de modelado. Y una otra cosa que creció mucho en los últimos 2 años han sido los avatares en videojuegos, llamamos de NPCs automáticos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de nuestro parceiro da Universidad de Flórida, que es el Virtual Tutor, que es un humano virtual para enseñanza. Sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, humanos virtuales. Porque ese tema de humanos virtuales, él viene junto con toda esa evolución de ese montón de cosas que hemos visto y, y hay un montón de otros desafíos que no han sido todavía eh, vencidos por la industria, por la academia. Y es importante que nosotros, mientras somos investigadores, profesores, estudiantes e interesados, es importante que nosotros sepamos los desafíos, los límites, lo que hay, lo que está listo, y lo que hace falta hacer. Bueno, hay una definición que serían los humanos virtuales. Eles no son exactamente gemelos digitales humanos. Puede ser que no. Puede ser que un humano virtual no represente a nadie en el espacio físico. Un gemelo virtual humano sí sería una representación virtual de un humano físico, pero un humano virtual no necesariamente lo es. Pero la idea es que, pero puede ser que sí. Podemos decir que los gemelos digitales humanos son subconjuntos de los humanos virtuales. Es un tipo de humano virtual, esos que representan exactamente una persona. Y lo más importante acá en la investigación de humanos virtuales es cómo hacer para que simulen características, comportamientos, emociones, que tengan habilidades comunicativas y de qué manera podemos emplear. Podemos emplear en áreas como entretenimiento, como marketing, como educación, salud. Y, y bueno, y esas entidades que llamamos de humanos virtuales también tienen distintos niveles de autonomía. Pueden ser avatares que se comunican, avatares que no se comunican, pueden ser avatares con inteligencia artificial que son responsivos, que son conversacionales. Entonces hay distintos niveles de humanos virtuales y, y hay espacio de investigación en todos esos. Les voy a enseñar algunos ejemplos. Hay algunos, es decir, muchos ejemplos. eh, muchos casos. Hay Liu Miquela, que es bien conocida, es una humana virtual que ha sido hecha en 2016, entonces, es decir, no es una cosa de ahora, es una investigación que ya lleva tiempo, por lo menos 10 años, para tener productos. Y vamos a ver muchas instancias de humanos virtuales en entretenimiento y negocios. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos la NAT. NAT parece ser de Natalia, pero es de Natura. Natura es una marca de cosméticos brasileña que es muy conocida incluso fuera. Son productos muy buenos, además. Sí, porque utiliza muchas frutas y raíces brasileñas. Y bueno. Y Nat también ha sido una mano virtual desarrollada hace 10 años para eh, para representar Natura. E é interessante notar como esses humanos virtuais han evolucionado. Se buscam na NAT, por exemplo, vão a encontrar vídeos de NAT antigos e um pouco mais recentes, com a aparência um pouco distinta, um pouco mais trabalhada. E possivelmente a Magalu
Lu es el humano virtual de Magalu es una red de cadena, una cadena de tiendas en Brasil, pero pasa que CNN declaró Lu, que es la humano virtual de Magalu, Magalu es de Magazine Luiza, essa cadena de tiendas que tenemos. Y Lu ha sido declarada por CNN la influencer digital con más seguidores en el mundo. Ella tiene 31 millones de seguidores. Y es importante, déjame compartir con ustedes. Oye, mi español no es muy buena. ¿Quieres decir mi español no es muy bueno? Ah, sí. ¿Con qué frecuencia practicas hablar? Solo un momento. Déjame ver si yo logro compartir con ustedes. Mm, No estoy haciendo propaganda de Lu, pero es muy interesante. Eh, aquí. Miren la calidad de modelado que tiene. Y apareció en muchas revistas, ha sido capa de revistas. Hi everyone! Today I'm gonna show you how I became the biggest virtual influencer in the world. Magalu, Brazil's biggest retailer, believes that brands need to become creators to avoid being disadvantaged on social platforms. That's why Magalu turned Lu, its virtual assistant created in 2003, into its virtual influencer. In recent years, Magalu has invested and boosted her career, making her a celebrity of pop culture. Last year, she was unstoppable and reached the top. She performed in a real-life music video with Anita, and every outfit in the video was sold out on our app. She was featured in a virtual world clip with DJ Alaki and sold out all the items used in the clip. She was also live on TV shows with Fortnite's cutting-edge technology. She's been hired and created content for some of the world's greatest brands, being the first virtual personality ever designed by Red Bull's official illustrator. She stole the show in the fashion world by being on the cover of Vogue magazine. She's also done a lot of amusing activities, especially dancing, and she danced a lot. Her engagements and reach numbers are off the charts. People don't simply follow her, they love her. People don't simply follow her, they love her. Es, ¿no? Muy fuerte. Bueno, han visto que mismo, no sé si conocen a Anitta, que es una cantante muy famosa acá en Brasil. Incluso hizo un clip con Anitta, la Shakira, para los que no conocen, pero creo que conocen. Bueno, por acá vemos el avance de los humanos virtuales en áreas como entretenimiento, como marketing. eh, y la pregunta es, ¿cómo hacer? Porque para nosotros, investigadores, bueno, rico, qué chulo, qué chévere. eh, Todo eso, todo ese suceso, todo ese éxito en la opinión pública y todo lo más, pero para nosotros interesa cómo hacer eso. Bueno, se hace de algunas maneras. Hay una compañía que se llama Synthesia, la utilizamos nosotros para la producción de unos humanos virtuales que les voy a enseñar en un rato con algunas cosas más que hacemos. Pero Synthesia tiene un montón de humanos virtuales ya listos o unos que puedes trabajar con ellos. O entonces, si eres un entusiasta de computación gráfica, puedes hacer con Unity. Unity está muy bueno. Unity lanzó
un demo que es también una API llamada Enemies, es de 22 y es muy interesante porque es un tipo de rendering, el video es renderizado en tiempo real, lo que es un gran desafío hoy día. Voy a enseñar por qué en los pocos minutos que me restan. Y es un desafío para nosotros. Es un desafío muy fuerte hacer el rendering, o sea, la creación, la exhibición de los humanos virtuales en tiempo real. Pasa que Enemy, que es de Unity, hace los humanos virtuales en tiempo real, pero pasa que cada fotograma, sea un video, tiene 24 fotogramas por segundo. Cada fotograma son fotogramas 4K, son renderizados en tiempo real. Pero no funciona en cualquier computadora. Por ejemplo, les estoy hablando desde un notebook. Se quisiera hacer funcionar eso acá en ese notebook, no iba a funcionar, porque necesito de una placa NVIDIA, eh, algunas otras cositas. Pero es muy interesante notar cómo Unity ha evolucionado desde el punto de vista técnico, la geometría de alta fidelidad, la piel. Se utilizan actores humanos para hacer el modelo y hace lo que llamamos de escaneo 4D, que hacen el escaneo 3D más el tiempo, el pasaje del tiempo. Todo el trabajo de la malla poligonal, la piel, todo un trabajo. Esas son imágenes que saqué de Enemy. Eh, la misma cosa sobre los movimientos, como la piel se arruga cuando se cierra los ojos, cuando habla. Eh, el flujo sanguíneo ha sido mapeado, los ojos son distintos de los ojos clásicos. Y el cabello es increíble. Todos los hilos, todas las hebras son modeladas individualmente. Entonces es un trabajo impresionante, pero requiere una gran capacidad de procesamiento. Pero piensan, bueno, eso no es posible hacerlo en tiempo real, porque si yo quiero un humano, un agente conversacional en tiempo real, todos tendrían que tener una máquina impresionante. Pero si comparto con ustedes en un pequeño rato, deja pasar eso mientras solo un rato. Y- ay, solo un poquito de... Esse é um exemplo de uma companhia que oferece, que é Soul Machine, que oferece. It looks like you're doing your homework. Having trouble? This statistics problem is so confusing. Okay, would you like some help? This is basically a binomial distribution problem like we talked about last week. Does that ring a bell? Okay, I'm finding the PX. Okay. Miren que el desafío acá está siendo muy bien enfocado, porque todo ese desafío de hacer la renderización en tiempo real de humanos virtuales es casi... Miren que el humano virtual no tiene tanta definición así cuanto lo de Unity, por ejemplo. Realmente se responde, que contesta las preguntas y que se adapta, que hace una conversación. Eso es muy, muy, muy fuerte, eso es muy impactante. Y antes lográbamos hacer eso con la gente muy más simple. Y les enseño el ejemplo que estamos trabajando. Por ejemplo, el ejemplo que estamos trabajando está utilizando humanos virtuales
para uma situação de aprendizagem onde temos estudantes com pouco tempo, aqui tem estudantes em um bus, a imagem de Gemini. Estamos fazendo um bus, accedendo a los materiales de clase o leyendo los libros, pero pasa que ni todos tienen acceso a computadoras siempre, ni siempre los materiales son adecuados, ni siempre tenemos el tiempo necesario para el estudio que necesitamos. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, Tomamos por acá um conjunto de materiais que os professores já preparam para as assinaturas. Jogamos isso em um LLM, hacemos o que chamamos de adaptação de conteúdo, ou seja, resumimos o conteúdo para um conteúdo mais curto. Junto a isso, temos um modelado 3D, que nesse, em nosso caso, é feito com Synthesia. O conteúdo de maneira mais corta, mais simplificada. Então, essa é Vivian. Seja bem-vindo a este vídeo. Está em português. Olá, meu nome é Vivian. Sou um humano virtual. Fui treinada por experts da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade da Flórida para apresentar o conteúdo a seguir. Este vídeo é baseado na aula Avaliação de Usabilidade, Técnica sem Usuários, lecionada pela professora Valéria Farinazzo. Este vídeo apresenta uma visão geral teórica sobre a avaliação de usabilidade sem usuários. Então, como vocês podem ver, essa é uma humana virtual que a gente fez seguindo aquele processo que eu mostrei. Perdão. Eu estava escutando português e empecé a falar em português com vocês. Perdão. Es las llaves de idioma. Entonces, ese es un mundo virtual que ha sido construido con la técnica que he enseñado por ustedes, que les enseñé. Tomamos materiales de clase de la profesora Valeria, que es profesora de una asignatura acá en Mackenzie, y con apoyo de los compañeros de la Universidad de Florida, generamos essa humana virtual que apresenta um conteúdo de uma classe que seria de 50 minutos em 4 minutos. Então, hace um resumo de los temas principais e isso poderia ajudar os estudantes com os conteúdos. E temos uma opção, um chico, Ivan, aquela era a Vivian, Seja bem-vindo a este vídeo. em português também. Olá, meu nome é Ivan. Sou um humano virtual. Fui treinado por experts da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade da Flórida para apresentar o conteúdo a seguir. Es el mismo contenido, solo para que conozcan. Bueno, que bien, son humanos que no son perfectos, son casi perfectos. Tienen imperfecciones, pero son quizá más perfectos que esa otra que tenía habilidades conversacionales. Estos no tienen habilidades conversacionales. El entorno que presentamos es más o menos ese, en que tenemos, en que tenemos a la izquierda la organización de los videos, y a la derecha tenemos un chatbot con inteligencia artificial, con con 4 abordajes pedagógicas en que las personas pueden hacer preguntas, por ejemplo, según el método socrático, en que las preguntas son contestadas con otras preguntas, o un método hermenéutico en que lo máximo de informaciones que se puede pasar se pasa. Entonces estamos en pruebas en con esos humanos virtuales. Por fin, para terminar, tengo 4 minutos. Tenemos muchos rumbos de investigación en gemelos digitales, en humanos virtuales y bueno, hay un montón de cosas, agentes inteligentes, agentes conversacionales, integración de gemelos digitales de sistemas físicos con más y más sensores de IoT. Pero una cosa en humanos virtuales que tenemos que estudiar, que ya estamos estudiando, es el efecto que llamamos de un uncanny valley, que es cuando el humano virtual está casi humano.
pero no totalmente humano. Con las pruebas que hicimos con estos humanos virtuales en nuestra universidad, identificamos que muchos estudiantes se quedaban un poco incomodados con el hecho de que los humanos virtuales estaban con un poco de problema de sincronización de labios y no miraban muy fuertemente en su dirección. Entonces, estamos estudiando cómo mejorar ese sentimiento que se llama el Uncanny Valley. Y hay un montón de aplicaciones. Para el momento, en educación estamos trabajando con dos tipos de aplicaciones: adaptación de contenido en tiempo real, tutoría personalizada, pero hay que estudiar también el tema de accesibilidad, de engagement, de compromiso de los estudiantes, motivación. Apoio socioemocional, também utilizar os humanos virtuais para apoio socioemocional, seguimiento del progreso de los estudiantes, mediación cultural, mediación lingüística y les enseñar una cosa que estamos empezando a investigar es la diferencia y los impactos de humanos virtuales modelados, humanos virtuales generados y humanos virtuales que en verdad son humanos reales, modificados por inteligencia artificial. Entonces, Gracias por su atención y espero que podamos discutir sobre gemelos digitales, humanos virtuales o otros temas. Tomen nota de mi correo. Un buen día a todas y todos. bueno, Gracias por su atención y espero que podamos de discutir nuevo. sobre gemelos digitales, humanos virtuales o otros temas. Tomen nota de mi correo. Un buen día a todas y todos. Bueno, ¿cómo hizo eso? Yo solamente tomé mi foto de WhatsApp, essa é minha foto de perfil de WhatsApp, enviei a Vio3, que é integrada a Gemini, e pedi que generasse un pequeño video con un acento mexicano, aunque no existe un único acento mexicano. Sabemos que la gente de Baja California Sur habla distinto de la gente de Monterrey y de Aguascalientes, por ejemplo, pero los resultados son interesantes. El lip sync, la sincronización de labios es interesante y también pedí que lo hiciera con mi pollo. Gracias por su atención y espero que podamos discutir sobre gemelos digitales, humanos virtuales o otros temas. Tomen nota de mi correo. Un buen día a todas y todos. Noten que no quedó tan realista porque la base de conocimiento de Gemini y Vio3 no tiene muchos pollos hablantes. Yo soy uno de los pocos pollos hablantes, además de mi familia. Entonces, gracias y estoy atento para dudas y mi correo está ahí en la pantalla. Gracias, Mónica. Muchas gracias, doctor Ismar. La verdad, una plática bastante interesante y muy enriquecedora. Y sí, tenemos muchas preguntas. No sé si alcancemos a responder a todas, pero pues si no se las hacemos llegar para que nos apoye. Por aquí tenemos una pregunta, ¿cómo podríamos aplicar los digital twins en contextos educativos reales, por ejemplo, en universidades o escuelas? Ujú. Bueno, hay algunos proyectos que estamos manejando que son proyectos bien sencillos con estudiantes de primer año y profesores de arquitectura de computadores, por ejemplo, que es hacer un modelado, un ejemplo, hacer un modelado de una placa de computador y tener una placa física y utilizar sensores para enviar señales. Entonces, por ejemplo, si alguna cosa pasa con la placa, o una placa digital o lo que sea, o si alguna cosa pasa en la placa digital, eso se pasa en el entorno virtual. Y eso es muy aplicable también en enseñanza de ingeniería eléctrica y de física, porque muchas veces en experimentos en laboratorio de física es muy común dañar las placas eléctricas porque los estudiantes intentan hacer pruebas de conexiones y por veces lo hacen errado. Y bueno, entonces si lo hacen con el digital twin de la placa, antes de hacérsela en la física, y igual con química también, se puede hacer experimentos con digital twins de soluciones, para hacer experimentos de cosas
que explotan, que pueden explotar en el virtual, pero no explotan en el real, por ejemplo. Entonces hay que tener imaginación y un poco de apoyo de la gente que maneja sensores y todo eso. Claro, sí, sí, bastante interesante. Por aquí tenemos la pregunta de la maestra Miriam. ¿Qué tan accesible es hoy en día, perdón, desarrollar humanos virtuales para instituciones con recursos limitados? Bueno, si la pregunta hubiera sido hecha como que hace 2 meses atrás, iba a decir que era caro. Hoy día te digo que el humano virtual mío y ese pollito han sido hechos de gratis, gratis con Gemini, porque Google incluyó a Vio la API completa de producción de videos, incluyó a Gemini, y incluyó eso en Gemini en el plan gratis hasta el momento, no sabemos hasta cuándo. Entonces, sí, es una cosa que estamos estudiando, es la aceptación. En esse momento estamos estudando que tipo de humano virtual é mais aceptado, el modelado ou esse que é criado a partir de uma foto de um professor, por exemplo, como em mi caso. Pero Mm, sí, se puede hacérselo de gratis. oh, muy bien, muy interesante. Un estudiante nos pregunta, ¿qué recomendaría a estudiantes que quieren empezar a especializarse en estas tecnologías? Ah, sí, como han visto, es un plantel gigante de tecnologías. Es inteligencia artificial, es IoT, es realidad expandida. Una sugerencia es intentar tener un focus en la tecnología, en el área que más te guste. Entonces, me gusta mucho la computación gráfica. Entonces, haz énfasis en eso. Ah, no, a mí me gusta mucho la simulación. Entonces, hacer énfasis en realidad extendida. Porque toda esa temática de monos virtuales y gemelos digitales involucra muchas áreas de la computación. Entonces es interesante tener como aplicación gemelos digitales, humanos virtuales, pero tener como una énfasis de estudio una de esas áreas. Claro. El doctor Witsi Luna nos pregunta, ¿cómo pueden diseñarse y evaluarse gemelos digitales en entornos educativos que, mediante tecnologías inclusivas, mitiguen el efecto del valle inquietante y favorezcan la accesibilidad, la aceptación emocional y el aprendizaje significativo de usuarios diversos? Wixi, ¿cómo estás, amigo? Bueno, es una cuestión de millones. Incluso justo acabamos de escribir un artículo, después te envío para leer sobre eso. Sí, es un tema, es un problema, el valle inquietante, el Uncanny Valley, porque o se tiene un humano virtual que sea súper super realista, lo que aún requiere mucho poder de procesamiento para generar el video y todo lo más. Y si lo queremos hacerlo conversacional, es casi una barrera de procesamiento. O entonces lo degradamos, lo hacemos muy cartoon, lo hacemos muy personaje de videojuego, sin compromiso con el realismo, porque entonces nos quedamos lejos del valle. Em, pero para el momento, o hacemos un video, un humano virtual, por ejemplo, muy realista, pero no queremos que sea conversacional hasta el momento. Puede ser que hasta el fin de año todo cambie. Pero hasta el momento tenemos esa barrera de hacer realista versus conversacional, o entonces degradamos mucho la humanidad de él, lo hacemos más cartoon y con eso las investigaciones apuntan que aumentan la aceptabilidad de la solución. Muy interesante. Por aquí, otra pregunta. ¿Existe el riesgo de que los humanos virtuales reemplacen ciertas interacciones humanas, por ejemplo, en educación o atención al público? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo prefiero imaginar que los humanos virtuales pueden traer nuevas interacciones.
posibles, o interactuar con nosotros humanos, o interactuar donde nosotros no podemos, o liberar el esfuerzo humano para otras tareas. Por ejemplo, si vemos hoy día, los chatbots ya casi dominaron todo el servicio de teleatención de las compañías. Difícilmente hoy se logra hablar con una persona y por veces eso es muy irritante. Y, y por veces hay que pelear con el chatbot hasta llegar a una persona real. Y bueno, no sé, es una discusión. Si hay ese riesgo, no sé, siempre hay la discusión si la tecnología va a sustituir al ser humano, independiente de la tecnología. Ahorita mismo en los Oscars vimos toda la discusión sobre los riesgos, es decir, el peligro, es decir, de la IA en la producción de cine, producción cinematográfica. Y bueno, creo que es una discusión que tiene que involucrar toda la sociedad. Y sí, yo quisiera creer que no sería sustituir, pero proporcionar otros tipos de interacción que de otra manera no tuviéramos. Muy bien. Por aquí, pues yo creo, hay muchas preguntas, creo que se las haríamos llegar y a ver si nos apoya para contestarlas. Aquí una última. ¿Cómo se protege la identidad o la información personal cuando se crean representaciones digitales de personas reales? Ese es el mismo problema de cuando hay varias trends, hay varias tendencias en los últimos meses. Por ejemplo, ChatGPT lanzó una tendencia mundial que incluso gastó una energía inmensa de enviar una foto y tener un cartoon de vuelta. Y bueno, ¿y quién garantiza los derechos sobre esa foto? Y de la misma manera, muchos otros sistemas, aunque no sean de inteligencia artificial, que ofrecemos nuestros datos y ni siempre los sistemas garantizan nuestros datos. Creo que con esos sistemas todos que son potencializados por IA, tenemos que los países revisar nuestras leyes de protección general a datos. Muchos países, México tiene, Brasil tiene, Colombia, muchos países tienen sus leyes de protección de datos y creo que esas leyes tienen que ser actualizadas. El problema que pasa es que siempre la tecnología es más rápida que las leyes, pero es importante revisar esas leyes para involucrar también el el manejo de datos por los sistemas basados en IA. Está mutada, Mónica. Estás muteada. Oh, perdón, sí, por aquí hay algunos saludos. Viviana Linales, saludos desde Uruguay. También el doctor Andrés Sandoval, muchas felicidades y muchísimas gracias por compartir, estimado Ismar. Y pues hay más preguntas, se las haremos llegar para que puedan responderse. La verdad que un tema bastante interesante y que ha despertado mucho el interés ahorita con muchas dudas. Quedo Y feliz. pues sí, 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 claro. Muchísimas gracias. Pues a nombre de la Red Internacional de Tecnologías Inclusivas y de Educación RITIE, del doctor Andrés Sandoval, del doctor Francisco Álvarez, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su presencia y participación en este webinar titulado Digital Twins y Humanos Virtuales, la convergencia entre realidad expandida, IA y HC. Realmente ha sido un espacio muy enriquecedor que nos permitió explorar cómo la convergencia de tecnologías emergentes puede transformar diversos ámbitos, especialmente cuando estos se orientan hacia la inclusión, la innovación y el bienestar social.
Nuestro especial reconocimiento y gratitud para usted, doctor Ismar Frango, por compartir su conocimiento, su experiencia y visión sobre este fascinante tema, brindándonos herramientas y perspectivas valiosas para comprender el impacto de estas tecnologías en nuestro presente y futuro. También queremos agradecer a todas y a todos ustedes por acompañarnos, por su interés, por su participación activa, que sin lugar a dudas enriqueció este encuentro. Y pues los invitamos a seguir conectados y conectadas con iniciativas de RITIE y continuar explorando el potencial de la tecnología con un enfoque ético, humano e inclusivo. Muchas gracias por su participación y hasta pronto. Hasta luego, un abrazo a todas y todos. Bye.